Luce una figura radiante y haz de tu estilo tu vida. La tienda exclusiva M. Santana te proporciona lo mejor en ropa, zapatos y accesorios para todos los gustos. Visita nuestro sitio www.santanamema.com. Contamos con servicio de envío a todo el país, para las 4 estaciones del año, para todas las edades, lo mismo para hombre que para mujer. M. Santana tiene la solución. Chatea con nosotros y te brindaremos asesoría totalmente gratuita. M. Santana, la moda a tu alcance. Asclepius Medical le está ofreciendo el tratamiento anti-envejecimiento de plasma rico en plaquetas, lo cual es un elemento reparador de los tejidos. Este tratamiento se aplica en cara, cuello, V del escote, al igual que las manos y cuero cabelludo. Es un tratamiento totalmente natural, con excelentes resultados y sin efectos secundarios. Esta sustancia natural también es aplicada en las articulaciones inflamadas y dolorosas, reparando los tejidos y disminuyendo estos síntomas. La primera evaluación es gratis. 305-228-2772. Entra ahora al internet y aprovecha la venta bajo carpa cibernética de Ghost Machado Ford. Precios tan bajos que no se pueden anunciar en televisión. Y no pagas dealer fees. Hasta te llevamos el vehículo a donde tú quieras después que lo compres. Y solamente en Ghost Machado Ford. Más grande y más fuerte que nunca. Amigos, y estamos de vuelta con ustedes en este programa de mañana. Gracias a todos por la altísima sintonía. Bien, porque usted nos acompaña cada mañana y eso nos da gusto. Bien también porque, bueno, vamos creciendo los segmentos nuevos, mucha más información, pero sobre todo las cosas del mundo. Gente buena, amigos, invitados que nos acompañan, como alguien a quien respeto muchísimo, periodista, historiador, escritor, documentalista, pero digo, es un gran cubano. Pedro Corzo, analista político, bienvenido al programa. Gracias, Nelson, muchas gracias. Pedro, hay en las últimas horas mucha información. De hecho, pude leer un artículo tuyo hace algunos días en la prensa en lo que se hablaba la inversión, lo que está ocurriendo, revelaciones en torno ahí. Y yo he estado buscando información. Gente del exilio que se vendía como grandes patriotas que estaban apoyando la causa de la libertad de Cuba y resulta que eran ya negociantes con la dictadura castrista desde antes. ¿Cómo se ve todo esto? ¿Qué perspectiva tienes de lo que está ocurriendo dentro del propio exilio y dentro de la oposición cubana con esto del acercamiento, las relaciones financieras? Vimos las declaraciones de Tomasito Regalado también hace algunos días. Coméntanos un poco acerca de esto. El término es muy manido, pero yo creo que refleja la realidad. La situación es extremadamente compleja. Hay que tener en cuenta que tenemos 56 años de dictadura, que a través de este tiempo un número importante de personas se ha mantenido en Cuba enfrentando al gobierno o no enfrentando al gobierno, pero otro número de personas ha salido hacia el exterior, han rehecho su vida, algunos han conservado su compromiso en luchar por la democracia en Cuba, otros lo han guardado en el closet, que lo sacan de vez en cuando, y unos terceros, la minoría, pues vio siempre la posibilidad de un acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano y trabajó a favor de eso. Pero lo que llama la atención es que muchas de esas personas, por no decir todas, siempre hay que dar un espacio, se vendían, se ofrecían como personas humanistas, como personas preocupadas por la difícil situación que enfrentaba el gobierno cubano y le achacaban esa responsabilidad al gobierno de Estados Unidos y culpaban al embargo de la crisis, de los pesares económicos del pueblo cubano. Entonces, uno lo veía y uno decía, bueno, son personas preocupadas, son personas sensibles, no estoy de acuerdo con ellos, pero sienten lo que pasa el cubano y quieren ayudar. De pronto, después del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que en la posibilidad de que se generen negocios entre el exterior y Cuba y que en esos negocios participen los cubanos no exiliados, porque si me permites una digresión, a partir del momento en que tú viajas a tu país, ya tú no eres exiliado. No hay tal exilio, exacto. Tú eres un emigrante. Exiliado es si las autoridades de tu país no te permiten retornar. Estas personas viajaban y viajan con extrema frecuencia a Cuba. Cada vez que venían buscaban oportunidades para promover su causa. Todo esto es justo, apropiado en una sociedad democrática como en la que nosotros vivimos. ¿Cuál es la sorpresa? Que de pronto nos hemos enterado que muchos de estos individuos tienen negocios con el gobierno cubano, o si no los tienen, están en vías de tenerlo. ¿En base a qué? En base al lobby directo o indirecto que hicieron a favor del régimen durante muchos años. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Definitivamente es algo que impresiona, ¿no? El presidente Barack Obama, la propia
Cámara de Comercio de Estados Unidos acaba de lanzar igualmente una propuesta para levantar el embargo a Cuba, el bloqueo, como dice la dictadura castrista, o sea, eso que es recible. Y sus aliados. Claro, no, pero acá adentro, vamos a estar claros, porque aquí, además, yo no sé si desconocen el significado de la palabra bloqueo o la palabra embargo para tratar de entenderlo. Lo que es cierto es que ya están despetroncados, diría un guajiro amigo mío, los bancos también en un nivel de coquetería con la dictadura castrista que es impresionante. Y parece además que no tienen internet ellos, como la dictadura que no permite que la gente tenga internet, porque están hablando de préstamos a la dictadura castrista. Y yo digo, por favor, ¿no saben que Cuba es el segundo país con mayor deuda en el Club de París? ¿No saben que las leyes cubanas, la propia ley para los inversionistas extranjeros es un desastre? Porque es un desastre y es como todo para mí y nada para ti. No sé cómo entender eso. Y que el gobierno cubano no paga sus deudas. Recientemente el gobierno de Uruguay le condonó a Cuba, y estamos hablando de un país pobre, en problemas técnicos mucho más pobre que Cuba, en problemas de recursos más pobre que Cuba, Uruguay le condonó una deuda al gobierno cubano. No, y México también, con la entrada de Enrique Peña Nieto, le condonó millones de dólares que son del gobierno, o sea, del pueblo mexicano, ni siquiera del gobierno. Deudas que tenía la dictadura castrista con ese país, cosas que uno no logra entender. Esa es otra pregunta que yo siempre me hago. ¿Cómo personas que han demostrado habilidad para hacer negocios? ¿Por qué? Porque tienen dinero, tú y yo no lo tenemos. Porque nosotros no somos los que criticamos a los que tienen dinero, todo lo contrario. Admiramos a la persona que ha sido capaz de generar riqueza. Ese es mi reto, tener riqueza y poder ganar. Eso es muy bueno, claro. Nosotros estamos a favor de eso. Estas personas demostraron talento y habilidad en generar riquezas. Y yo me pregunto en relación a ellos, ¿cómo es posible si tuvieron el talento y la habilidad para generar riquezas, quieran hacer negocios con el gobierno cubano? Un gobierno que no paga, un país donde no existe garantía jurídica para los inversionistas, porque ese es un punto importante. Aproximadamente el 80%, entre el 60 y el 80% de los negocios que abren inversionistas extranjeros en Cuba cierran, quiebran. En eso tienen grandes problemas los inversionistas. Y estas personas favorecen, cubanos, como tú mencionabas al principio en particular, favorecen hacer negocio donde no hay garantías. Y son cubanos que tienen dinero, muchos de ellos. ¿Cómo es posible? Al igual que hay cubanos que son profesionales. Se han rajado las vestiduras, por decirlo de alguna manera, o rasgado, o como te dé la gana. Se han toda la vida hablado de que la situación en Cuba está mal. Y yo digo, no logro entender a esta gente. Y voy a mencionar apellidos, sé que puede ser que venga el apocalipsis después de esto con muchos temas. Los propios Fanjul, que han estado en Cuba ahora, empresas, incluso en círculos de poder y en círculos de prensa en España se ha manejado que el propio Mas Santos, el hijo de Mas Canosa, está, y que este préstamo o este intento de conexión Miami-La Habana había, en este tipo de gestión, estaba la empresa de él también vinculada, ¿entiendes? Entonces yo digo, perdónenme, pero es la verdad. Yo no puedo decir mentiras, yo no gano nada y como les digo, envidia para nada. Yo trabajo mucho todos los días para poder tener y poderle dar a mi familia lo que necesita. Ahora, lo que sí me duele es que tú promuevas una cosa y luego actúen de otra forma, Pedro. Y llama la atención también otro aspecto, y este no es solo el de los negociantes, aunque también significa ganancias y no ganancias, pocas ganancias, es el de los profesionales del derecho, que conociendo que en Cuba no hay un Estado de Derecho, que en Cuba no se puede practicar el ejercicio de la ley con derechos y con igualdad ante el Estado, favorecen hacer negocios con el gobierno cubano. Gente que viaja a Cuba con frecuencia para ir buscando en los márgenes, digamos, legales de la dictadura, ver cómo se puede hacer un negocio, pero es que tampoco existe garantía. Yo le voy a robar a Lenin, escuchen ustedes a quién se la voy a robar ahora, cuando hablaba de la enfermedad infantil del capitalismo. Yo digo la tontería infantil, porque perdón los niños, de algunos de estos empresarios. Y hay que pedirle perdón a los niños. A los niños, porque sí, muchos niños son más talentosos que o tienen mejores valores que muchas de estas personas. Yo no creo que sea cuestión de talento, sino de valores. Usted ha dado en el clavo, buen amigo. Mira, hay un punto que me gustaría destacar, y es que nosotros apreciamos cada vez más un número importante de personas, como decía al principio, que se tratan de aproximar al régimen cubano y tratan como de vender un país que no existe. Aquí tú encuentras cubanos americanos, personas que salieron en los años 60 de Cuba,
que crecieron en este país y que tienen profesiones, bienes, etcétera, que hablan y justifican a la dictadura cubana. Sin embargo, aprecias que un número importante de cubanos que nunca han tenido una participación política, que crecieron bajo la dictadura, pero que la padecieron, discuten con estas personas la realidad de Cuba. Te encuentras cubanos americanos que venden una Cuba de paraíso, que les es discutida, rebatidas por los cubanos que han tenido que vivir ese paraíso. Pero es que, mira, mucha gente, en lo personal, te voy a decir, me dicen, pero ¿por qué tú piensas de esa manera? Porque digo, perdón. O sea, yo sé lo que es, a mí, mi primera justificación es decir, yo decidí en un momento y yo creí en aquel proceso, porque yo nací en aquel proceso, yo creí, y todo el mundo lo sabe, o sea, yo no soy como los que llegan aquí y después tienen amnesia y se olvidan de todo lo que hicieron. No, yo, Nelson Rubio, he dicho públicamente, yo sí creí en aquel proceso, yo crecí en aquel proceso. Llegado un momento dije, esto, y cuando tuve mi primer viaje a estudiar a Moscú, que yo llegué a Moscú, yo dije, si esto, dije una grosería, no la puedo decir en televisión, si esto es comunismo, que es aquello de allá, porque no logré entenderlo, ¿entiendes? O sea, decía, contra, si a mí lo que me han dicho es que vamos para el comunismo y esto es el socialismo y qué bueno el socialismo y todo era una porquería, o sea, y ya no como yo, es cuando nos empezaron a catalogar dentro de Cuba como los gusanos rojos, porque empezamos a ver que era un desastre todo lo que ocurría. Yo dije, bueno, perdón, ¿entiendes? Y me critican por extremista. Digo, no me pueden criticar, es la realidad. Que te prohíban entrar a tu país, que te prohíban mantener relación normal con tu familia, como hay gente de la generación tuya que llegaron a este país y tú dices, bueno, y los que llegaron en el 60 y el 70, pero gente que por demás han estado en eventos internacionales, que han gastado plata para promover la democracia en Cuba, y después los veo ahora y digo, hey, espérate, porque había muchos que mantenían negocios por Panamá, muchos que mantenían y seguían las relaciones con otros países a través de sus empresas en otros países por España. Y digo, es una hipocresía, Pedro, me perdonas, enorme, pero me duele además porque, y tú lo comentabas en tu artículo, los riesgos que representa invertir en Cuba en estos momentos y que pareciera que la gente no se da cuenta, hermano mío. No, pero mira, muchos de los que estaban a favor de los intercambios culturales, que traían artistas, que promovían artistas, que decían que no ganaban dinero en ese ejercicio, y de pronto son compañías, negocios, siguen trayendo artistas, o sea, trabajan desinteresadamente, son personas que realmente tienen una voluntad de servicio a costa de su propia vida, a costa de sus recursos. No, sea honesto, amigo mío, a mí la política no me importa. Pero es que los propios artistas cubanos se encargaron de desmentirlos y decir, me pagaron tanto, incluso los Estefan en bongos, cuando trajeron a determinados artistas, procastristas además, perdón, yo no sé si lo sabían o no, voy a decirlo de esta manera, pero pasó y los propios artistas luego están los videos, no lo está diciendo Nelson Rubio, no lo estoy inventando yo, está el testimonio y el video de esos artistas diciendo, sí me pagaron y qué. Porque hay que pagarle, tienen que comer, tienen que vivir. El problema es que yo creo que uno tiene que ser sincero en la manifestación pública y decir la realidad, no tienes por qué encubrirla. Yo recuerdo que hace muchos años yo participé en un encuentro sobre justicia y reconciliación. Te estoy hablando de hace 10, 12 años atrás. Y una señora de aquí, no sé si es Peter Pan o de los grupos jóvenes que salieron de Cuba para acá en los años 60, hizo la anécdota de que ella le había regalado un vestido a una académica cubana como un gesto de buena voluntad y de afecto. Y que cuando ella regresa en un segundo viaje a Cuba, esa académica que iba a estar en ese encuentro se puso aquel vestido en gesto de reconocimiento. Digo, no, pero posiblemente no tenía más ninguno. Sí, claro. Pero aparte de eso, mi pregunta es la siguiente. Si en vez de haberse caído el muro de Moscú, se hubiera caído el muro de Wall Street, esa señora le hubiera regalado a usted un vestido, la hubiera usted recibido. Porque los intolerantes, los que nunca han querido aproximación, los que siempre han rechazado el pensamiento de los otros, los que han practicado la persecución de manera sistemática y la discriminación y el sectarismo ha sido el castrismo. Ellos, definitivamente. Pedro, se nos acabó el tiempo de televisión, sabes, eres un hombre de medios también, pero me interesaría mucho porque tengo un tema pendiente contigo, es exilio-oposición. ¿Cuál es la situación real ahora del exilio cubano? Hay organizaciones que ya no se ven, no existen, no hablan, no nada.
Y hay otras que, bueno, no, es que no, realmente uno ve una pasividad tremenda en torno a todo lo que está ocurriendo, no sé si por desgaste, decepción, pero te quiero invitar a eso y bueno, de la oposición, que hay mucho también de qué hablar. Seguro, conversaremos. Gracias Pedro, por haber estado conmigo esta mañana acá en el programa. De verdad, gracias, mil gracias por acompañarme. A ustedes, amigos, vamos a una breve pausa en este programa de mañana, haciendo una televisión distinta, llegando a todo el sur de la Florida y un poquito más allá. Y por qué no, agradeciéndoles a ustedes por la altísima sintonía. Vamos a la pausa, lo digo así rápido, me dice el director, me quieren matar, ya volvemos. ¿En dónde quisieras estar en 7 meses? NPTI te espera para guiarte en los 7 meses más importantes de tu vida. Tus profesores en NPTI te brindarán el tiempo y la atención que necesitas. Sé un especialista en importaciones y exportaciones. Ingresa a una posición médica o farmacéutica o aprende las herramientas necesarias en nuestro programa de contabilidad y especialista en negocios de oficina. Estaremos a tu lado hasta tu graduación y empleo a una nueva carrera. ¿En dónde quieres estar en 7 meses? NPTI, matrícula abierta ahora. Children Home Service, especializados en la más efectiva terapia para niños autistas, profesionales de la más alta calificación, con experiencia en el trabajo individual de control y modificación de conducta, desarrollo del habla e integración social. Nuestros expertos ofrecen la más novedosa terapia de análisis de comportamiento aplicado. Children Home Service provee los servicios de cuidados especiales para pacientes en el hogar. Children Home Service, profesionalidad, humanismo y dedicación. Soy el abogado Jorge Flores. A través de mi carrera me he dedicado a representar a aquellos que han sufrido lesiones o incluso la muerte por culpa de otros. Si usted o un ser querido ha sido víctima de accidentes automovilísticos, muerte por negligencia, negligencia médica, resbalones, tropiezos y caídas, entre otros, yo le puedo ayudar a que sea compensado monetariamente. Recuerde, la consulta es gratis y usted no paga nada si no se gana su caso.